Ramana. Ramana recupera, vamos a decir, en la tradición muy antigua de los Veda, una práctica muy importante para recuperar la conciencia y el sí mismo es la autoindagación, que es lo que estás tú diciendo. Entonces, preguntándose quién soy yo, la atención, la conciencia, en vez de tener atención de lo externo, ¿no? Como dije hace ratito, del perro, de la música, como yo me pregunto quién soy yo, entonces, ¿qué hago? Que dirijo la conciencia, la dirijo hacia adentro, porque mi atención quiere buscar quién soy yo. No resultaría inteligente decir quién soy yo y estar atento al árbol que está allá. No, el que yo soy tiene que estar adentro. Entonces, ¿quién soy yo? Es nada más la primera práctica que yo estoy sugiriendo, la capacidad de conciencia vertida al interior a través de tu atención para buscar quién es la propia conciencia, hasta que finalmente en ese proceso de quién soy yo descubro yo soy la conciencia, yo soy el ser y ya, tan tan. Y del otro lado, entonces, el otro maestro te da ciertas prácticas de yoga. Dentro de las prácticas de yoga, una disciplina muy amplia es la disciplina energética, que básicamente es lo que es Kundalini Yoga y Hatha Yoga, que le llaman, ¿no? Hatha Yoga y Kundalini Yoga, respiraciones, posturas estables, en fin, acompañadas de respiraciones para activar el fuego. Entonces dije algo bastante parecido, es la otra parte. Entonces las personas pueden caminar ese camino porque al activar el fuego, con las prácticas de yoga, con respiraciones, con la práctica de transmutar la energía de la base del tronco, que es lo que se hace en Kundalini Yoga, finalmente la energía va a prender aquí en el centro de la cabeza, acá en el mero centro, una zona, vamos a llamar, que al despertarla, entonces queda la conciencia despierta. Y entonces ahora ya estás despierto, porque se despertó ese centro, y ese centro es como un foco que cuando se despierta alumbra y me doy cuenta de que soy, que es lo que llaman en las disciplinas energéticas el tercer ojo, vamos a decir, ¿no? El tercer ojo, el ajna, ¿no? Ajna chakra. Entonces, lo que te dice un maestro es pues los dos, yo lo acabo de explicar, son los dos. Ahora, ¿se contraponen? No, no se contraponen. De hecho, yo sugiero que se camine por ambos dos, o sea, que la persona busque hacer prácticas de atención y prácticas energéticas también, ¿no? De las tradiciones, digamos, más formales. Y entonces, eso es lo que opino. Si te llegaras a meter, porque quisieras al Despierta Online, pues te darías cuenta que hay prácticas de energéticas, hay respiraciones, hay ejercicios de transmutación de la energía, ¿y qué más? Y hay ejercicios de atención, ¿ya viste? El problema de esto es que cuando ya te voy a decir la diferencia entre un maestro que ha logrado algo a través de un camino, ¿ya viste? Y la presencia, ¿sale? Te voy a decir cuál es la diferencia. Mira, cuando un maestro alcanza un logro determinado por una vía exclusivamente, ¿no? Entonces él tiene un plano y ese plano te lo puede dar, como el mapa del tesoro. Entonces, ya viste, amor mío, te dicen, aquí está el mapa del tesoro, olvídate de todo lo demás no es nada. Este es el mapa verdadero, esta es la verdad y el tesoro máximo. ¿Ya viste? Porque ese hombre, digamos, en su cultura o con los maestros que tuvo, caminó un camino. ¿Ya viste? De una tradición con ciertas prácticas. Ya estamos hasta ahí, pero él te puede dar un plan. Ahora, ¿qué es una presencia realizada? Una presencia realizada en el mundo no te da un plano. Se parece mucho más al Waze. ¿Conoces el Waze o Wise o cómo se llama ese del cómo? Waze. El Waze. Sí. Eres el Waze. Entonces, el Waze, ¿sabes qué quiere decir? No me importa dónde estés. De donde estés, si quieres ir a la realización absoluta, que es el zócalo de la ciudad, ¿no? Tú estás en la ciudad, prendes tu Waze, pues no me importa dónde estés. ¿Quieres ir al centro de la ciudad? Ahí te llevo. Entonces,
¿Ya viste la diferencia entre una cosa y la otra? La presencia completamente realizada es un Waze. No te va a dar un plano. Si alguien te da un plano, quiere decir, no es poco, no es poco. Lo que alguien logrando por una vía avanza mucho en su trabajo espiritual es algo muy bueno, pero es un plano. Y la mayoría de las veces te dicen, ah, bueno, pero este es el plano. Y como yo llegué con el plano del tesoro, el mapa, perdón, el mapa del tesoro, ¿no? De la isla Calavera, te vas al norte y llega, y, llega, y llegas ahí a un lugar, la isla de los changos, y en la isla de los changos te vas a la izquierdita, y no sé qué, y no sé cuándo, y te dice, este es el mapa. Si tú no sigues el mapa, no llegas al tesoro. Pero él cree que es el único lugar, ¿ya entendiste? Y entonces, a veces, ¿cuál es su palabra? A sus discípulos o a la gente que se le acerca. No, todo lo demás, te vas a hacer bolas, te van a enredar, te van a hacer no sé qué. No sirve nada más que mi plano del tesoro, mi mapa. Pero se les olvida que está el Waze. Mejor prendemos el Waze. Entonces lo prendes y agarras y te va a decir, ah, quiero ir al centro. Ah, mira, ¿dónde estás? Bueno, aquí en Puebla hay poniente y norte y sur. No estamos en Puebla, pero aquí en Cholula también, ¿no? Poniente, norte y sur. Estoy en la 5 poniente, voy al Zócalo. Tranquilo, vete para acá, derechito, a la izquierda, para allá, Zócalo. Pero otra persona pregunta lo mismo, pero está del otro lado de la ciudad. Quiero ir al Zócalo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le dice el Waze, no te preocupes, sigue, y lo que le va a decir a uno es completamente, puede ser bastante diferente que al otro. ¿Ya vieron? Eso es el asunto. Entonces, el que te está hablando lo que hizo es, a ver, de todas las tradiciones espirituales hay dos vías y no se hagan bolas. La vía de la atención y la vía de la energía. Métanse, conozcan, investiguen y no te vas a poder salir de esas dos vías. Es como algo universal, ¿entiendes? Y yo te digo, puedes seguir uno, el otro, los dos. Es lo que sugiero normalmente. Y ya en el trato personal, tú le puedes decir a un discípulo algo y a otro otra cosa que parecería un poco diferente, porque va a decir, oye, a él le dijiste esto y a este el otro. Pues sí, porque el Waze también te lo dice. El Waze te dice, en las 5 poniente te das vuelta a la derecha, pero el otro, en las 5 poniente está del otro lado de la ciudad. ¿Cómo va a ir a las 5 poniente primero? ¿Ya me entiendes, amor? Bueno, pues tú feliz y tranquila, si tú quieres meterte al experto online, te puedes meter. Si no te quieres meter y seguir con los maestros que te han ayudado, ¿no? Todo ayuda. Yo no estoy diciendo que no estoy hablando de manera peyorativa. Yo nunca hablo de manera peyorativa. Nada más estoy tratando de decir la verdad. Y la verdad es lo que te digo. Si alguien te dice, olvídate del otro, es malo y es horrible, entonces tú dices, a ver, me dijeron que había dos vías. Ah, esta es de una vía y esta es de la otra. Pues no están tan mal, ¿ya viste? Entonces, eso es lo que te puedo decir, amor. Tú decides porque eres libre siempre. Puedes decir, no, yo me voy a seguir con Ramana o con Ramana y el otro maestro, aunque el otro maestro te dijo que lo de Ramana no, y entonces ya se nos hizo bolas el barniz. Porque si uno te dice que sí y el otro te dice que no, entonces, ¿qué hacemos? Entonces yo te digo, hay un sendero, tiene dos vías y tú puedes detectar cualquier cosa que te digan los maestros del mundo, cuál es la vía. Y entonces tú puedes integrarlo a tu vida, ¿entiendes? Pero tu corazón siempre lo tiene que aceptar, lo tiene que recibir bien. Entonces, no te preocupes. Si el que está aquí, donde yo estoy, quiere ir al Zócalo y el que está allá quiere ir al Zócalo y ellos se pudieran comunicar, dirían, a mí me están orientando medio diferente. No, bueno, es que me dijeron que hiciera respiraciones. No, me dijeron que eso no, que yo hiciera introspección. ¿Ya viste? Allá en los Veda hay dos formas de despertar la conciencia. Uno se llama camino negativo y el otro se llama camino positivo. El camino negativo es no soy eso, ¿no? O quién soy yo. Es negativo porque no lo sé. Por eso estoy preguntando quién soy yo. ¿Ya vieron? O sea,
Si tú discriminas y dices, yo no soy el árbol, yo no soy esto, yo no soy la mente, yo no soy el cuerpo, o dices, ¿quién soy yo? Estás buscando, ya entendiste, se llama camino negativo. Negativo porque no lo sé, si no, no te lo preguntas. ¿Cómo te llamas, amor? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu...? Sí, Montserrat. ¿Acaso te tienes que parar en la mañana y decir cómo me llamo? Tú sabes que eres Montserrat, ¿verdad? Entonces no pasa eso. Entonces, si no lo supieras, que entras en un trance raro, oye, pues vas con el de junto, yo, ¿cómo me llamo? Pues tal. Por eso se llama camino negativo, no que sea malo, negativo porque no sé lo que soy. Y está en las tradiciones de los Veda, el camino positivo, es el de Nisargadatta Maharaj, ¿no? En el siglo pasado, tú te referiste a Ramana, es del siglo pasado, y Nisargadatta es del siglo pasado. Y él tiene el camino positivo. Y entonces el camino positivo es la afirmación de algo. Yo soy Brahman. ¿Ya? ¿Ya viste? Entonces, ¿qué pasó? Nisargadatta dijo, mi vida hasta los 38 años fue un perfecto fracaso. Pobre de mí, un hombre que no valía para nada. Y dice, pero un amigo me dijo que fuera con un maestro y que le sabía mucho, que no sé qué. Entonces fue con el maestro. Y el maestro solo le dio una instrucción. ¿Sabes qué le dijo? Repite, yo soy Brahman. En español, yo soy el absoluto. Repite, yo soy el absoluto. Se fue, empezó a repetir, yo soy el absoluto. Luego pues, le habló por teléfono al maestro, ya se había muerto, se le murió bien rápido. Pero pues como era una lección no había tanto problema, ¿me entiendes? Imagínate, te voy a dar 1000 lecciones y se muere la cuarta, pues fatal. Qué cosas. Pero era una lección. Aquí derechito, así le dijo como el Wise, aquí derechito. Entonces, le dio el camino afirmativo o positivo. Yo soy el absoluto, yo soy el absoluto. Dice, me fui, se murió el maestro, efectivamente, no es de broma. Si se murió, pues ya sería un hombre mayor, se murió. Y el otro, pues dijo, pues yo la lección que me dio. Yo soy Brahman, yo soy el absoluto, yo soy el absoluto, yo soy, ay, que se me hace el absoluto el pobre. Y entonces digo, pobre no tenía nada, ¿verdad? Pero se hizo el absoluto. ¿Qué crees que le va a decir a los demás? Repítete, yo soy Brahman. ¿Y por qué no les dijo? Pregúntate quién eres, porque eso fue Ramana. ¿Ya viste? Y tú dices, ¿y Ramana cómo llegó a esa conclusión? Ah, es que Ramana estaba chiquito, jovencito, 16, 17 años, o por ahí andaba un jovencito lindo, ¿no? Ahí en la India. ¿Y qué crees? Le da un ataque de pánico. Panic attack. Se cayó patas para arriba así, y el ataque de pánico es me voy a morir. El que lo ha vivido sabe que se siente, pero bien sabroso. Entonces, me voy a morir. Es un ataque de pánico. Y entonces él instintivamente empieza a ver con la conciencia despierta, porque los ataques de pánico y los momentos de shock se despierta mucho la conciencia. Se despierta y dice, bueno, si me muero, bueno, no soy el cuerpo, porque el que se está dando cuenta no es el cuerpo, y no soy las emociones, y no soy la mente. ¿Y quién soy? Pues soy el que se da cuenta de todo. Hizo, qué bueno, si me muero no me va a pasar nada. No soy el cuerpo, no soy las emociones, no soy la mente, yo soy el ser que es, yo soy el ser. Y entonces dice, ¿y ahora cómo se los transmito a los demás? Pregúntate quién soy yo, qué es lo que él hizo. No soy el cuerpo, ¿ya viste? No soy las emociones, no soy la mente, y queda la conciencia viéndose a sí mismo y llega al sí mismo, al ser en sí mismo, que llamamos Atman, sí mismo, el verdadero ser. Y se despertó. Acto seguido, Ramana se caracteriza por revivir la autoindagación o el camino negativo, y Nisargadatta se caracteriza por popularizar, digamos, el positivo. Yo soy Brahman. ¿Cómo ves, amor? Te dijeron cosas diferentes, pero el camino era el mismo. Llegaban al mismo lugar. ¿Sale, amor? Muy bien.